Ya regresamos, esperé que terminara, quise compartir con usted un trabajo que nosotras hicimos en AINI, precisamente con el fondo de medio, a propósito que se abrió, el fondo de medio está abierto, y lo hicimos hace algún tiempo atrás y quisimos precisamente tocar todos estos temas, ¿no? Eh, Mujeres, pueblos indígenas, la interseccionalidad y perspectiva de género, ¿no? En la radio. Es un ejemplo que queríamos que compartirles en la pausa. Vamos a continuar entonces en esta segunda parte. Ahora vamos a escuchar algunos, precisamente, ¿no? Algunas cosas y preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacen nuestros medios en estos aspectos? Entonces, si vas a retomar la grabación, Jorge, o está grabando la Se cosa. graba todo el tiempo, Ah, ya. luego Ok, se comparte así. ok. Um, Quiero invitarles, entonces, vamos a ir escuchando un pedacito de algunos trabajos eh, radiales, diferentes formatos, ¿no? De donde se aborda temática de mujeres, de género y la interseccionalidad, ¿no? Ejemplos para que ustedes vean cómo es posible o cómo lo llevan las radios. Seguramente ustedes también realizan algunas de estas iniciativas. Voy a dejar aquí, porque tengo que irme a la... Voy a cerrar otra ventanita. Ya, espero que pueda... Este es una cooperativa argentina, se llama La Vaca, y que en pandemia es una serie de podcasts, sí, más parecían programas de radio, pero que habla de diferentes temas, ¿no? Relacionados con las mujeres. Creo que vamos a escuchar parte de lo que... Radioactividad. La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa. Trinchera Boutique. La Vaca es una editora de libros, una productora audiovisual y una radio donde ahora también podés escuchar La que te parió. Estamos gestando una nueva dirección, criando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. Ni pasión, ni deseo arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate. De tu voz también sos parte. Un grito de liberación. La que te parió. La maternidad y la tarea sindical cuentan desde adentro de los sindicatos están en pura tensión. La pandemia hizo que el trabajo reproductivo y el trabajo productivo pierdan bordes y se conviertan aún más en un tironeo permanente. Clarisa Gambera es secretaria de Género y Diversidad de la CTA Autónoma Capital y directora del Departamento de Género de ATE Nacional. Describe este momento como un momento de pura conflictividad, una ecuación que no se resuelve. Esa tensión se concilia generalmente a costa de las mujeres. Con Clarisa hablamos sobre ser feminista y madre dentro de organizaciones sindicales. Cómo hacer que quienes están criando hijas pequeñas no tengan que replegarse. Lo que significa representar trabajadores y trabajadoras hoy. Lo que se conquistó y lo que falta. Y cómo formar alianzas para pensar otro horizonte. Vení, escuchanos. La que te parió. Clarisa Gambera, directora del Departamento de Género de ATE Capital, ¿podemos decir una mujer sindicalista? Sí, una sindicalista feminista, feminista sindicalista, como quieras. Una feminista sindicalista y madre de 2 niñas ¿de qué edad? De 4 y de 9 acaba de cumplir la niña más grande.
Y Clarisa, ¿cómo conviven esta mujer feminista, sindicalista, madre en este momento? ¿Es una convivencia fácil? No, claro que no, es una tensión permanente. Bueno, nada nuevo. En el marco de la pandemia, esto del trabajo reproductivo y el trabajo productivo ya directamente perdió bordes, así que no sabemos cuándo empieza y termina uno y otro y hacemos todo juntos. Eso le pasa a las mujeres que trabajan en general, a las que nos toca por ahí estar haciendo trabajo en nuestra casa, en trabajo remoto. Sí, la verdad que es como una situación, no sé, estuve en un congreso de la Central con gente de todo el país. Cuando me tocó intervenir tenía al pibe de 4 en la cabeza, ¿entendés? Y decir que la gente ahí se sonríe, pero es una situación de mucha tensión, es un tironeo permanente. Bien, pues vamos a ir escuchando diferentes podcasts para que ustedes vayan viendo, ¿no? Cómo género eh, y también derechos de las mujeres se va transversalizando en la radio. Aquí este es otro trabajo, que este es un trabajo chileno, ¿cierto? Un interesante podcast sobre mujeres privadas de libertad, pero mujeres adultas mayores, condenadas por la ley de drogas en Chile. Vamos a escuchar un trabajo de Natalie Gilbert, periodista chilena, junto a otras personas también que están haciendo este trabajo con apoyo de una fundación internacional. Voy a compartirles igual para que después vamos a comentar y conversar un poquito. La policía de investigación logró la detención de una mujer que vendía drogas. Estaban intentando llevar a Chile cocaína. 45 gramos de cocaína base, avaluada aproximadamente en 230.000 pesos. 70 lucas te ofrecieron por cruzar la Celia de un hito a otro. No hay vuelta atrás, lo sé. La verdad, la cosa con necesidad, para comer un plato comido. Me dice, quiere estudiarlo, no puedo porque no tengo red de apoyo. Todo no, aquí todo no. Mi vida, nunca me la imaginé aquí, nunca me soñaba ni pensé estar acá yo. La justicia chilena está salvando a los que tienen plata y a los que no se pudren y los están sufriendo nomás. Vejez tras las rejas. Adultas mayores condenadas por ley de drogas en Chile. Un podcast de Sociedad Crónica. Ay, América, huevito multicolores, Celia, un arco iris. Hasta ahora, en los episodios pasados de Vejez tras las rejas, hemos conocido quiénes son las mujeres que están en la cárcel, cuál es su vínculo con la ley de drogas, cuáles son las condiciones que deben enfrentar al interior de los recintos penales y qué herramientas tienen o no tienen a la hora de salir. Hoy, en este quinto episodio, abordaremos cuál es el impacto del encarcelamiento femenino. Recuerden que luego de este segmento viene la crónica sonora que en cada capítulo, gracias a la interpretación de la actriz Marcela Cornejo, nos transporta a la historia de una mujer mayor encarcelada. Bienvenidas y bienvenidos a Vejez tras las rejas, adultas mayores condenadas por ley de drogas en Chile. Yo solo. Yo pienso que el encerramiento de uno, aparte de ser un calvario, es morir lentamente aquí. Es morir lentamente porque aquí uno no tiene ningún arreglo, aquí no hay nada que a uno le mantenga la mente ocupada. Un día le dije, cabo, están tan sucios esos baños. Le dije, ¿por qué no pescan unas 2 o 3 niñas? Yo misma también me pesco. Vamos, refregamos un aseo. No, dije, cabo, están asquerosos. No, nomás. ¿Qué les cuesta? ¿Por qué? Porque la flojera de ella es venir aquí, abrir la puerta y a lo mejor venir a echarnos un ojito que estemos haciendo las cosas bien. No lo hacen. No están ni ahí. A los ricos les ponen fiesta y una
Cuando hablamos del impacto del encarcelamiento femenino, tenemos que pensar en las diversas dimensiones que lo componen. Para ello, debemos posicionarnos en las realidades de quienes reciben ese impacto. Por una parte, están las propias mujeres que, como ya hemos oído, deben enfrentarse a condiciones carcelarias paupérrimas, no solo en términos de infraestructura y de garantía de sus derechos más básicos, sino que también por las posibilidades que le otorga el sistema penitenciario para, luego de cumplir sus condenas, no reincidir. Ellos estaban estudiando hasta que yo caí detenido y pararon todo, porque no estoy yo. Extraño a mi hijo, cuando me vaya para allá. No, pero voy a abrazarlo. Y a mi madre, mi pobre madre, mi pobre madre, sin saber nada. En esos mismos zapatos, los de las mujeres encarceladas, también debemos pensar en su historia previa antes de ingresar a la cárcel. Según datos de 2019, un 45% de las mujeres privadas de libertad en Chile ha sufrido situaciones traumáticas como violencia intrafamiliar, y un 26% de ellas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o adolescencia. Siguiendo sus trayectorias vitales, las mujeres en general presentan menores niveles de educación, mayor desempleo y marginación económica antes del encarcelamiento. En su mayoría son las sostenedoras de sus hogares, misión que realizan en base a empleos precarios e informales. Ahora, si pensamos en esas mujeres ya encarceladas, surgen a nivel personal los impactos emocionales y psicológicos que les provoca el encierro. Según el informe anual de la Comisión para la Prevención de la Tortura de 2022, si bien muchas mujeres relatan recibir medicamentos como antidepresivos y ansiolíticos y haber visitado a un psiquiatra o psicólogo, también afirman que no reciben atención o tratamiento en salud mental de forma regular. Ante ello, el comité enfatiza que la salud mental de la población femenina privada de libertad debe ser observada con atención, sobre todo en un contexto de aumento de la tasa de suicidios al interior de las cárceles. Justamente, el informe detalla que entre julio de 2019 y julio de 2021 se habrían registrado 136 imputadas que se autoinfringieron heridas y 10 que intentaron quitarse la vida. Bien, ahí les dejo para que después sigan escuchando. Son muy interesantes esta serie de podcast que hicieron las colegas para sobre este tema, ¿no? Y voy a mostrarles algo más. Después Quique les va a compartir también un trabajo que hicieron en la JGM. Voy a mostrarles algo muy cortito que nosotras hicimos en AINI con apoyo del Fondo Alquimia. Por 3 años trabajamos esta iniciativa, gracias al Fondo Alquimia, que se llama Nuestras voces florecen en pandemia, donde hablamos de autocuidados, a propósito de historias que escuchamos nosotras, con la Eliana Ortega también, con quien hicimos Fondo Medio, otra colega, en el AINI escuchamos historias de las mujeres que pasaban en pandemia. Entonces, bueno, ahí está, vamos a escuchar, es un trabajo muy lindo. Nosotros hacíamos talleres sobre autocuidado, con unos tips. En uno de esos también acompañó a la Pati Peña, hizo uno de seguridad digital en uno de los años, y después hacíamos cápsulas radiales, las construían las mujeres, quienes participaban con nosotros. Vamos a escuchar uno, el primero, pero que se escuche. En el fondo de la sede era su hija, por un segundo. No, está del comienzo, vamos a ponerle ahí que salga del comienzo, porque es un trabajo muy bonito. Primero lo hicimos virtual, después lo hicimos presencial en las poblaciones, y a ver, parece que ahora sí. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? En plena pandemia, armamos talleres para enseñar a las vecinas a hacer pan amasado en la olla solidaria. Un día se atrasó en llegar la harina.
Para rellenar les hablé de las organizaciones de mujeres donde participo y lo que hacemos allí. Luego llegó la harina y nos pusimos a hacer el pan. En un momento, ella se acerca y me dice muy despacio: vecina, yo fui violada. Y de ahí nació ella. Esa, la que está allá, en el fondo de la sede. Era su hija. Por un segundo quedé paralizada. Luego la abracé, agradecí su confianza, pero ella solo quería hablar, y habló, y habló, y habló, y habló, y contó todo lo que le había sucedido. Ahí me comprometí a buscar apoyo. Sí, porque existen mujeres que sí quieren apoyar a otras mujeres. Y así fue. Y hace unos días nos encontramos nuevamente en La Olla y me cuenta que está terminando su último año de estudio técnico superior y que ya no se siente sola, que ya no está sola, porque hoy mira a su hija con otros ojos, porque hoy aprendió que no es su culpa, ni culpa de su hija, lo que le sucedió. Hoy aprendió, dice, a amar a su hija y que hoy es feliz con ella. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AINI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. Bien, ahí compartí varios ejemplos. Ahora, Quique, tú quieres compartirnos lo que hicieron ahí en la Juan Gómez Milla. Y después vamos a conversar. Bueno, gracias, perdón, ahora ya estoy en la casa, ahora ya volví a la normalidad, perdón. No, solamente quiero compartir, así como también ideas de trabajo que han surgido ante la necesidad de abordar contenidos de género. Yo creo que también Leila nos pone un tema que no es que nosotros como comunicadores, comunicadoras, asumamos una postura en este abanico que ya se señalaba efectivamente de posibilidades, de lugares, de fricciones, ¿no? De roces que están ocurriendo hoy día, que a alguien no le gusta una cosa, que a alguien no le gusta esta otra, sino es situarnos en un escenario que está constantemente demandado por diferentes ideologías y asumir que el género hoy día es un tema de nuestras comunidades. Y cada radio tiene que hacerse cargo de cómo lo aborda, por supuesto. Yo creo que las radios no pueden dar cátedra de cuál es la postura correcta. Las radios tienen que abrir los micrófonos para que la gente se exprese y la comunidad se exprese. No importa si yo como dueña de la radio pienso que todos tienen que ser feministas. Mi deber es abrir los micrófonos a la radio. No importa si a mí me molesta cada vez que una compañera me dice váyase para adentro, heteropatriarcal. Lo importante es que yo como radio tenga que tener las posibilidades de dialogar. Y nosotros hicimos, este último tiempo, hemos hecho dos cosas que les quiero contar brevemente. Una es una guía sonora sobre género y disidencias. Vimos que había una necesidad muy grande de entender lo mismo que nos pasaba con lo que les comentaba Leila, conceptos como género, conceptos como identidad sexual, conceptos como lesbo-odio, trans-odio, y con estudiantes y funcionarios de la universidad. Nosotros en la JGM trabajamos en la universidad, tenemos un entorno privilegiado, me refiero, no nos podemos comparar a las condiciones de las comunitarias, pero pudimos invitar a un montón de gente a grabar definiciones, y lo hicimos una guía sonora de género. Les voy a mostrar solamente les voy a mostrar solamente el Spotify. Acá está, no sé si se ve. ¿Se ve, cierto? Lo que tenemos acá son definiciones grabadas por estudiantes de periodismo. Son definiciones grabadas súper simples, que es género, que es lo que es, y se lee, cada una dura 18 minutos, 7 minutos otra, y nosotros lo grabamos también porque no sabíamos cómo, si hacemos un podcast que aborde esto, vamos a estar hablando 24 años, 24 temporadas, un podcast, y me parece necesario que tienen que haber. Pero queríamos hacer material de continuidad, volviendo a nuestra realidad de radios, que siempre nos faltan materiales entre medio que estén sonando, ¿no? Tenemos media hora de cantantes mexicanos, que lo tengo en un playlist en Sara, y después, entre medio, los programas de automatización nos permiten poner audios, ¿no? Y acá les puedo compartir todos los enlaces, por supuesto, porque también está acá en Spreaker para descarga. Sobre odios, género, sexo,
aspectos de contexto, hay un montón de temas que hicimos ahora en enero en la radio, y que está interesante porque es un trabajo de grabación colectiva. Y la grabación colectiva la llevo a pensar estrategias. No es necesario que como radios nosotros demos respuesta a todas estas preguntas. Sabemos que no vamos a encontrar acuerdos, no vamos a encontrar, ahí tengo una audiencia feminista, tengo una audiencia que me considera que yo soy demasiado retrógrado, otro que soy demasiado, que me muy feminista o muy, la gente, a mi audiencia no le va a gustar. Lo importante es que como radio nos preguntemos qué podemos hacer para que la gente converse el tema. Y nosotros no hemos inventado nada nuevo, solamente mirando lo que se hacía en el pasado, empezamos a sacar los micrófonos a lugares donde pudiéramos grabar a mucha gente. Y llevar un micrófono, un computador, una interfaz, una mesita, y hicimos una cajita de madera, una cápsula para grabar así como aislada, que voy a mostrar ahora en un video, que permite que la gente se acerque y grabe. Entonces, ponemos unos audífonos y la gente escucha un texto de provocación, que puede ser los mismos temas que decía la Leila. Preguntas o comentarios sobre los roles de género, sobre ¿cómo se llama? Las brechas salariales, sobre los roles de cuidados, y ver qué le pasa a la gente cuando escucha un texto que lo motiva, o una pregunta que desata. Lo que tú mismo decías, Leila, ¿te has sentido discriminado por tu género, por tu identidad sexual? ¿Cuándo? ¿Por qué? Tal vez los hombres vamos a decir que no, pocas veces, tal vez nunca, ¿no? Pero las mujeres sí van a grabar un pedacito de algo de sus vidas, sin voz, sin identificación, y puede ser muy interesante. ¿Qué hicimos nosotros? Por ejemplo, bueno, para el 8M nos fuimos a instalar a la Casa Central de la Universidad de Chile y escribimos frases de mujeres de nuestra comunidad, que también es una idea que se lo pongo en la mesa porque puede ser interesante. ¿Tú conocías que hay todas estas mujeres en Arica, en Yumbel, que dijeron estas cosas? Grabemos que voces de la Universidad de Chile, en nuestro caso, grabaran a otras mujeres de la Universidad de Chile. Mujeres de la Universidad de Chile en 2025, grabando frases que dijeron mujeres en 1930, en 1920, la primera abogada, la primera mujer ingeniera en Chile, que se llamaba Liberata, no me acuerdo, pero eran unos nombres así. Bueno, por supuesto, y les quiero mostrar porque se hizo un videito de eso. Lo voy a mostrar solamente para que veamos un reel de Instagram, muy breve. Contra el estado machista, ahí se ve la nos casita. vamos a levantar. Le pegamos cosita alrededor. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, vente tú también, a la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellas madre y ellas por mí. Esplotatzen gaituztenez, etxean talanean, atera beharko gara, greba orokorrean. Lan baldintza prekarioak, zaintza da gure zama, ikusezin omen da, etxe barneko lana. A la huelga 10, a la huelga. Bueno, era eso que quería mostrar y contar cómo de repente a veces son ideas simples que como radio no tenemos un programa 8M, no hicimos programación, hagamos una jornada de grabación colectiva, que es sacar el micrófono a la calle y a ver qué la comunidad nos quiere decir. Hacer una pregunta sobre disidencia, hacer una pregunta sobre quién está en la casa, la mujer o el hombre, hacer una pregunta sobre qué recuerdan los hombres o las mujeres de sus madres. Incluso a veces las preguntas son más simples, no hay que llegar al conflicto para sacar una ¿por qué estamos peleando los hombres con las mujeres y nos odiamos tan? A veces hay que preguntarnos por experiencias personales, por nuestras madres, por cómo recordamos, qué hacían, y ahí van a aparecer una cantidad de temas, siento yo. Esta es una forma, nosotros sacamos los micrófonos, hicimos una cajita de madera, como se vio ahí, habían frases que podíamos recuperar, pero en todos los territorios hay mujeres que uno puede, ¿sabías tú que nuestra vecina, XXX, fue la primera dirigente que consiguió que se canalice, estoy inventando? En todos los territorios hay memoria de mujeres, y a veces en la radio no tenemos por qué tener las respuestas a todo, pero sí podemos
facilitar para que la comunidad busque las respuestas. Ahí nomás me quedo para no llorar mucho. Voy a compartir los enlaces de la guía sonora y también de este otro idea. Gracias, Kike. Ahí lo voy a incluir también en la presentación que les va a llegar a ustedes. Así que, Jorge, voy a reenviarla, actualizar. Y ya, vamos entonces. O sea, nuestra intención con el Kike es precisamente eso, ¿no? Mostrarles diferentes formatos, diferentes creaciones. No lo voy a tocar, pero sí les voy a compartir esta que está en la pauta de ustedes de este módulo. Yo trabajo lo estuve escuchando anoche, me quedé hasta muy tarde, de Altavoz Radio de México, que somos las voces de las que ya no están, y son relatos de mujeres, muchos de ellos en casos de hijos desaparecidos, asesinados en México, y con un formato muy cercano, son relatos, un poco eso, ¿no? Cómo recogemos, entonces, cómo los formatos radiales, no siempre la entrevista, como dice que a veces, ¿no? Y cómo jugamos también, ¿no? A mí, yo, que me metí al mundo de la edición, y cuando edito los audios, la verdad, y buscar la música, y uno se emociona, ¿no? Como ir construyendo en esto, porque vas construyendo no solamente el libreto, uno parte con el libreto, después vas viendo los recursos sonoros, ¿cierto? Cómo armo mi escaleta, cómo voy articulando, y además que estas entrevistas, estas cuñas, cómo las entrelazo. Muchas veces son las voces nomás, ¿no? Son los testimonios los que salen, con algún recurso sonoro, algún efecto también, ¿no? La paz, los ruidos, la calle, eso que nos da. Entonces, igual les invito a que está en el programa ustedes esta serie de Altavoz Radio de México, que pueden ustedes también escucharlos y ver nuestros formatos. Ya para terminar, entonces ahora vamos a escucharla a ustedes. Después de estos ejemplos que hemos mostrado aquí con el Quique, la pregunta abierta, ¿no? Para que ustedes puedan conversar, para escucharles nuevamente que si sus medios o desde sus prácticas radialistas o comunicacionales, porque sé que hay de televisoras también acá, eh, si han realizado, participado, si hay algún programa de perspectiva de género, en este caso de mujeres, o también de disidencias, ¿cierto? Cuéntenos cómo los construyen, cómo lo hacen, y, y qué les dicen, ¿no? Un poco, y qué se les ocurre de repente incorporar un poco. Ahí la Claudia comentaba que le van a copiar la cajita al Quique, no sé. Les dejo el micrófono para que nos cuenten un poco de lo que ustedes están haciendo en estos temas. Eso. Porque el Kiki y yo ya contamos lo que hacemos en nuestros medios. Así que cuéntenos qué están, si hay algo, o si lo hicieron antes, cuéntenos algo de lo que ustedes están haciendo. Hola, Dale, Leila, Claudia. Sí, dale. ¿cómo está? Buenas noches, Gracias, ¿cómo Claudia. están todos? Sí, bueno, nosotros tenemos un enfoque bastante feminista, diría yo, y bueno, y enfoque género en realidad, tratando, como tú dices, y decía el Quique recién, como de recoger las diferentes miradas, los distintos como niveles, contextos, porque todo esto es muy diverso, ¿no? Y generacionalmente también va cambiando mucho. Entonces, nosotros siempre hacemos programas para el 8M, un poquito un recuento de lo que las actividades que se hacen en Santiago y también aquí en el Cajón del Maipo, porque acá en general las mujeres son bastante tímidas para manifestarse, pero sin embargo yo personalmente, conociendo la realidad, siento que tienen mucho, mucho, mucho que decir. Em, Así que bueno, siempre hacemos esos programas en que vamos como también recordando mujeres lideresas que de alguna manera también tuvieron que ver con este territorio, y que recién ahora se está conociendo algo acerca de su obra, eh, de sus iniciativas que tuvieron, eh, como Olga Poblete, por ejemplo, que fue una mujer eh, súper feminista en los años, no sé, 40 por ahí.
ella participó mucho en el MEMS y además, por ejemplo, ella hacía montañismo de manera muy rudimentaria, practicaba esquí, decía que las ideas se aclaran mucho más en lo alto de la montaña, etcétera. Y bueno, y lo otro, lo inédito, digamos, que hicimos este año fue una recopilación de algunas grabaciones antiguas de mujeres emblemáticas como Violeta Parra, hoy día Julia Chuñil también, em, em, Gabriela Mistral, como para decir, escuchemos hoy aquellas voces de mujeres que en el fondo forjaron un camino, ¿no? Así que ahí las ponemos al aire y la calidad de sonido que había en esa época también. Eso es lo que más o menos hemos ido haciéndonos. Ya, Paizuma, Claudia, gracias. Víctor, también tiene la manito levantada. El micrófono es ¿Cómo suyo, están? colega. Oye, bien interesante todo esto de los géneros y de cómo eh, hablar en este nuevo mundo, en esta nueva era, con sacar un poco los sesgos. Y en el área del metal y del rock hay hartos sesgos, es bien machista el medio, pero hay hartas personas que están haciendo un trabajo bastante grande, que Udara, por ejemplo, que tiene un festival bastante lindo en la quinta región donde las mujeres son las protagonistas. Eh, y aquí en Santiago nosotros somos media partner de WOW Festival, que también es un festival donde se visualiza por lo menos uno de los integrantes de cada banda sea mujer. Y nos hemos dado cuenta que si hay harta mujer dentro del rock chileno, dentro del metal chileno, y hay que darle una visualización bastante mayor versus la que se tiene hoy día en, ¿cómo se llama? En lo cotidiano. Eh, y eso es lo que nosotros como programa estamos haciendo, tratando de visualizar esta participación de músicas chilenas que son tremendas, que tienen una tremenda eh, garra, una tremenda fuerza, creatividad, geniales. Hemos conocido chicas como la Carolina Holzapfel, como Pentacordia y otras bandas más, Bilú, que son tres mujeres y un chico tocando black metal con unas voces guturales bien potentes y que es súper novedoso para la gente que está acostumbrada a escuchar un metal masculino donde son cuatro chascones que están ahí parados delante del resto. Y eso es lo que hemos incorporado nosotros a nuestro programa, por lo menos, tratar de tener cada cierto tiempo personas, personajes que sean mujeres, que sean importantes dentro de la escena. Eso es mi comentario. Gracias, Víctor, qué interesante, ¿no? Ves cómo esa mirada y el enfoque y lo transversalizan en los escenarios del rock y en la música, ¿no? Y seguramente va tocando otras temáticas, además, ¿no? De las bandas mixtas, me imagino también los instrumentos que van tocando, debe ser muy Es interesante, que gracias. una de las cosas que es compleja, por ejemplo, que una de las preguntas que le hicimos una vez a una de las chicas era cómo lo hacían con los camarines. Normalmente, cuando una banda va a tocar a un bar, le pasan no sé, un espacio para que se cambien de ropa o dejen sus cosas por mientras, pero no hay camerinos especiales para mujeres y para hombres. Eh, entonces, cuando viajan fuera de Santiago, ¿cómo lo hacen? Si es la única mujer, viaja con su pareja, viaja sola, si no alcanza a ir la pareja, ¿cómo duermen? ¿Cómo se comparten los espacios? Eso también es un tema de cómo lo hacen con sus hijos, cómo lo hacen con su vida cotidiana de mujer, ¿cachai? Porque ustedes tienen una carga mucho mayor a la que tenemos nosotros en obligaciones cotidianas versus las que hoy día normalmente, y estoy generalizando obviamente, tenemos los hombres. Bien, gracias, Víctor. Gracias por, Ujú. claro, ahí se van visibilizando otras cosas, ¿no? Lo que tú comentas, claro, cuando sale la banda,
los espacios donde duermen, o sea, cómo vamos generando para que todas y todas también hagamos música finalmente, ¿no? Icha, que estás con tu manito levantada, compañerita. Hola Leila. Bueno, Mira, nosotros con el canal comunitario también, estamos en el Marzo Feminista, hemos levantado un programa gestionado colaborativo, compañeros, y se llama, bueno, un día, una vida, una lucha. Y hemos tocado diferentes temáticas con invitadas que hablen también desde el territorio, las temáticas tanto de derechos humanos como mujeres, donde se han eh, visualizando lo que ya hace poco ya hemos denunciado. Bueno, la semana pasada tocamos la música y la danza, mujeres en la expresión artística y cultural, que también son menos, ojo, hay muchos más artistas hombres reconocidos que mujeres, en este caso las laquitas. Y sí, una mujer investigadora, laquitas, que ha sido reconocida. Entonces, la música o la cultura como expresión de resistencia. El primer capítulo fue relacionado a Julia Chunil, a la desaparición y a la no búsqueda, y que a mí me hace mucho sonido porque lo vimos años atrás. Y bueno, esto es como un tema como muy personal también, el tema de que por no ser blanca no pierde sentido y no sé, me acuerdo de las hermanas mapuche, que nadie salió a marchar por ella. Y hoy en día existe una mujer nuevamente mapuche y que no ha llenado lugares para salir a gritar su nombre. Entonces, eso hay que también cambiarlo. Esto también uno lo ve que en estas luchas existe el patriarcado también en las mujeres, que es para sí algunas y otras no. Bueno, y ahora el caso que vamos a tocar mañana, que los invito a ver, no estamos en señal abierta, pero vamos a salir al aire en todas nuestras redes, es el caso de Fabiola Vargas, que es otro caso que impacta a la comunidad a nivel nacional también, porque es un caso donde no hay justicia, donde su femicida está cumpliendo condena. Entonces, son hechos que son muy graves, que nos afectan, porque quizás a la inversa eso es como veíamos el podcast de mujeres por drogas, están cumpliendo condenas, pero un hombre que mata a una mujer está libre. Así que son los temas de caso feminista. Y en lo personal, como mujer, yo soy camarógrafo y y por lo general comparto espacios con hombres. Y eso lo que dice, ¿cómo lo haces para cambiarte de ropa? Y volviendo al primer punto inicial, esto de que no me interesa tu opinión cuando se refieren de mi cuerpo. Y decir, compañero, me voy a cambiar de ropa, es posible que se dé vuelta o yo esté en un rinconcito y que el comentario sea, ah, no es nada que no haya visto antes, obviamente que es ofensivo y falta de respeto. Entonces, son cosas que uno tiene que vivir como mujer. Yo sí decidí ser camarógrafa y es lo que me desenvuelve. Lo mismo también que la discriminación hacia las mujeres a este oficio, rubro, profesión. Es que por lo general le pagan más a un hombre o contratan más a hombres que mujeres en este oficio quizás por la fuerza, por llevar una cámara más grande, no lo sé. Lo dejo ahí, pero sí he vivido discriminación. Eso, compañera Leila, muchas gracias. sí, bueno, bien lo que comenta Icha, ¿cierto? En Chaya TV se está haciendo de una transmisión, se termina haciendo una serie de programas. Así que qué interesante. Hay una manito más, el Mauro. Dale, Mauro. Hola, hola acá. Yo creo que también otra forma de relevar es el tema de las historias de vida de las mujeres. Hace como 5 años atrás en la radio comunitaria de Malalhue hicimos un fondo de medios y lo que dijimos es ver las distintas mujeres en los distintos ámbitos de, de un pueblo como es Malalhue. Hay gente que es agricultora, gente que trabaja en la biblioteca, en la cultura, desde una perspectiva de sus historias de vida y cómo eso también se relacionaba con el trabajo, pero partiendo desde lo local. Eh, eh,
para darle una vuelta también, que para pasar también al tema de la proposición, pues, colocar el micrófono, o en cámara también lo diríamos, colocar el enfoque o el encuadre en el discurso propio de las compañeras. Entonces también yo creo que esa es otra forma de relevar a las mujeres en los distintos ámbitos. ¿Qué opinan? ¿Qué opiniones tienen respecto a diferentes temáticas? Concordando que existen todos estos otros temas, como lo que está pasando con Julia Chuñil, con el tema del asesinato de mujeres, los femicidios, etcétera, y toda la violencia. Pero también yo creo que hay que colocar en nuestros medios las visiones de las compañeras, pues cómo ven la vida también, desde ahí. Y lo otro también, bueno, potenciar las voces de las compañeras en la radio. Independiente de que uno sea hombre, deben estar presentes en cualquier programa. Por ahí. Gracias, Mauricio. Efectivamente, ¿no? Como no solamente por ser hecho mujer, vamos a hablar de violencia, o no solamente el 8 de marzo, sino en los diferentes ámbitos, los diferentes aspectos, eh, hablar, ¿no? Y es muy común, a veces el experto en economía es hombre, ¿no? Como que se da, a veces y no hay una experta, realmente que hable de esos temas más duros que parecían ser, ¿no? Y lo que también tú dices, ¿no? ¿Cómo en las radios estamos, ¿no? ¿Cómo en los medios de comunicación? ¿Cuántas no solamente locutean, no son técnicas, sino también cuántas son las que dirigen, cuántas son las que están editando, cuáles son las que están tomando decisiones del medio, ¿no? Eso también, ¿no? Como de partir cómo estamos como orgánica en estos temas. Vamos a ir avanzando, les agradezco sus intervenciones. Eh, Vamos a ir concluyendo ya el módulo. Quise poner esta cita eh, estuve revisando muchos manuales de lenguaje inclusivo no sexista para ustedes, para que los revisen, y vayan incorporando también un poco, ¿no?, del lenguaje no sexista e inclusivo. Y me encontré con esta frase, bueno, Humberto Maturana, eh, eh, que finalmente, ¿no?, cuando habla del lenguaje, ¿no?, que no solamente un sistema de información, sino este sistema, como él habla, de coordinaciones conductuales consensuales, ¿no?, donde están nuestros sentires, lo que hacemos, nuestra dimensión del convivir, ¿no? Entonces es tan importante no solamente el hecho de transmitir, sino todo, ¿no? Cómo se genera la comunicación, ¿no? Y qué contamos de esa comunicación, ¿no? Esta interacción del lenguaje que establece nuevas conexiones neuronales, como, bueno, como científico él lo llevaba a ese aspecto, ¿no? Pero ¿cierto? Como dice acá, voy cambiando mi propia forma de entender las cosas a través del lenguaje. Qué potente, ¿no? Y aquí yo quiero compartirles a ustedes, este es, dentro de los manuales que revisé, da varias sugerencias, voy a ponerlo en amplio, tenemos minutos todavía para ir revisándolo, eh, para buenas prácticas le puse yo, ¿no? Y cómo ir generando en los medios, ¿cierto?, la visibilización de las mujeres, ¿no? ¿De qué habla? Por ejemplo, en espacios de participación de mujeres. Ampliar la agenda de género en los medios, lo que un poco estamos hablando, ¿no? Poner otras voces, mujeres en otras temáticas, ¿cierto? También dice, procure reflejar la diversidad de funciones y roles que cumplen hombres y mujeres en la sociedad, ¿cierto? Entregue información que dé cuenta de las dificultades que además enfrentan las mujeres habitualmente para participar en el ámbito público. Propicie que las informaciones incorporen perspectiva de género, promueva la diversificación de las fuentes, lo que les comentaba, ¿no? Que haya expertas también, ¿no?, que hablen de diferentes temas, y proporcione una visibilidad e importancia igualitaria a las informaciones protagonizadas por hombres y mujeres, ¿no? Que, 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 que no siempre sean los hombres, los científicos, y las mujeres que se cargan son de los temas domésticos, un poco eso, ¿no? El fin a los estereotipos, ¿cierto? Evitar las generalizaciones, fomentar el tratamiento igualitario en las entrevistas, los artículos,
mostrar también a las mujeres como agentes sociales activos. Eso también pasa mucho con las personas mayores, ¿no? Como que cada vez que hablan de personas mayores, así una persona, una mujer, un hombre en una plaza, dando comida a las palomas, y cuando sabemos que hay muchas personas mayores que son dirigentes sociales, o que están llevando grupos, ¿cierto? Que siguen trabajando, también tiene que ver con eso, ¿no? Porque son las cosas socialmente activas. Evite los estereotipos sexistas, esto no de lo que un poco esos spots publicitarios al comienzo, eso del sexo débil, o ay, estás manejando en el auto y usa el retrovisor para maquillarse, cosas de ese tipo, ¿no? Y presentan a mujeres en papeles diferentes a los tradicionales. Y eso se ha ido incorporando bastante porque las mujeres, y así también los hombres, nos vamos incorporando en diferentes áreas laborales, ¿no? Y visibilicen la diversidad. También, ¿cierto? Acá hay algunas recomendaciones del uso del lenguaje inclusivo y no sexista, no presenta a la mujer subordinada al hombre, use términos femeninos, ¿no? Al referirse a los títulos profesionales, ¿cierto? Y sucede muchas veces, dice, yo soy ingeniero comercial. Eh, eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando masculinizamos todo? Eh, es como que no existieran, y como lo que hablábamos antes, lo que decía Maturana, el lenguaje crea realidades, entonces pensamos que todo es masculinizado, ¿no? Eh, ¿Y dónde estamos? En fin, eh, tratamiento de las imágenes, también ponga atención a los recursos audiovisuales, un poco lo que nos presentó Yolanda, ¿no? En su intervención, estas imágenes siempre de los hombres con contrapicado, serios, ¿cierto? Y las modelos, mujeres, en posiciones irreales y por lo demás siempre así como enfermas. Incluso hay una parte de la locución de ella, más adelante en el video, donde le muestran esas imágenes a los niños y a las niñas. Y ellos dicen, esas mujeres parecen enfermas, parece que tienen problemas, no comen mucho. Entonces, igual así como esa imagen que nos van mostrando, ¿no? Y esto es un tema crucial, ¿no? El tratamiento de las noticias sobre la violencia contra las mujeres. Hay un caso emblemático, ¿no? De Marta, no me recuerdo el apellido, pero en dictadura cuando encuentran sus restos en el mar, Marta Galvez, si no me equivoco, si alguien me corrige, cuando encuentran su Ugarte, cuerpo, Ugarte. Ugarte, sí, Sí. ¿cierto? Cuando encuentran su cuerpo, porque flota, sale flotando un poco el cuerpo, eh, dentro de los medios, en dictadura, eh, claro, porque nada que un crimen pasional, como le llamaban, ¿no? La mató por amor, ¿no? Un poco disfrazando que ella había sido una víctima también de la dictadura, ¿no? Entonces, ese tratamiento de lo que le pasó también el año pasado, ¿o este año? ¿Este año? No, el año pasado, la ganadora de la única medalla de oro en las Olimpiadas chilenas, la tiradora al arco, en un matutino, en un diario, el titular fue como, en vez de celebrar su triunfo emblemático para el deporte nacional y para ella como deportista, fue como voy a llegar a Chile a casarme, ¿no? Una cosa como pormenorizando su éxito deportivo, o sea, que se case o no se case, que no importa, ¿no? Pero esa es su vida, pero el tema es esto, ¿no? De Francisca Clovet, ¿sí? Cuando ella, ¿cierto? Y el titular es, voy a llegar a Chile a casarme, así como ganó una medalla de oro, la mejor del mundo, con una desventaja deportiva quizás con otros países y se redujo a eso, ¿no? Bueno, estos anuncios es parte del manual de género para periodistas y medios de comunicación de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Miren. Y ahí yo les puse el link también, ahí lo explica, hay varios ejemplos, y son estas recomendaciones para los medios de comunicación. De aquí le puse varios links de manuales y lenguaje inclusivo y no sexista, y voy a compartirle uno que vamos a ver acá. Eh, También hay unas guías, ¿cierto?, que hizo el INDH, de Mujeres en el Medio, que es parte de la red de periodistas feministas y comunicadoras feministas de Chile.
y además también un manual de UNICEF para, para las infancias y las adolescencias, ¿cierto? Y algo que viene muy pronto, yo aquí dejé un artículo de prensa porque se cumplen los 30 años de la creación de Beijing, y como yo le decía, la creación de Beijing, en su capítulo J, trata de los medios de comunicación mujeres, ¿no? Entonces, interesante, los países van a ir a rendir cuenta eh, sobre qué se ha hecho en esta materia. Yo les quiero compartir aquí nomás, vamos a ver un poquito del lenguaje no sexista e inclusivo, para un poco esto de qué se trata, ¿no? Para quienes quizás nunca han visto algo de esta materia. Este es el manual del Prodemo, que mira, me gustó harto, porque es una guía de lenguaje inclusivo y no sexista. Trae un glosario bastante interesante con definiciones de las que yo también tomé, varias para la clase de hoy. Ahí ustedes pueden revisarlas, que les puede servir para ir aclarando las dudas, ¿cierto? Y a veces sacando, porque nosotros sabemos todo y vamos conociendo qué significa, ¿no? Ya sabemos que machismo no es antónimo de feminismo, y feminismo no son las mujeres que odian a los hombres, ¿no? Eso no es. Entonces, bien, mira, acá hay hartas recomendaciones. Eh, Siempre, y yo les digo a veces a las personas con las que trabajan conmigo, a veces me ha tocado periodistas jóvenes, que desde sus prácticas, hoy en día ya hay carrera de periodismo donde incorporan algún módulo de género, o saben, ¿no? Han participado, pero en nuestra época no, entonces había que ir autoformándose, y yo le digo siempre, ¿no? Esta mirada, si no lo digo no existe, ¿no? En los medios, si no lo decimos, no existe. Entonces es importante visibilizarlo. Por ejemplo, eh, aquí, ¿no? Un lenguaje sexista sería jóvenes desempleados. ¿Por qué? Porque estamos masculinizados, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere este manual? Usemos, por ejemplo, desempleo juvenil o desempleo de la población joven. Y acá ustedes viendo, por ejemplo, los usuarios, las personas usuarias, ¿no? O sea, va haciendo diferentes recomendaciones, en vez de decir los jefes, solo masculinizarlo, o puede decir los jefes y las jefas, pero puedes usar la palabra jefatura, ¿no? Ir usando estos sustantivos. Y así, porque en vez de los funcionarios, el equipo, eh, y en vez de decir las y los invitamos a una reunión, invitamos al equipo de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, cuando uno va usando el español, es un idioma bastante rico, así que nos da las posibilidades de ir en sus variables, nutriendo nuestro vocabulario a diario. También acá dice, por ejemplo, los profesionales y auxiliares, personal de departamento, un poco cómo vamos estableciendo algunas declaraciones que hacemos. Por ejemplo, acá dice, le ayudo a mi esposa con los deberes de la casa. Eso sería el lenguaje sexista. Un lenguaje inclusivo sería ambos compartimos las responsabilidades domésticas o de la casa, ¿no? Por ejemplo, mi esposa y las mujeres en general les encanta comprar. Hay personas que tienen tendencia a realizar más compras de otras, ¿no? Hay personas que les gusta comprar más que otras. En fin, ¿no? Aquí yo les dejo es bien interesante, y varios ejemplos cómo podemos ir utilizando, como digo yo, esta riqueza lingüística. También trae en este manual expresiones inclusivas para referirse, como dice, cada persona con algún grado de discapacidad, y también, ¿cierto?, nos puede servir. Y esto yo lo encontré genial. Muchas veces, y un poco lo que hablábamos también en el módulo anterior, y con esto ya voy terminando, a veces dice, pero ¿cómo, cómo los trato? ¿No? Me tengo que invitar a un grupo de jóvenes músicos, a propósito de lo que contaba el compañero anteriormente, Víctor, ¿no? Para que hablen en la radio, y no sé, que son así, quizás es un K-pop con una estética diferente a lo que vemos en Occidente generalmente. Entonces, siempre esto preguntarle primero, preguntarle a las personas cómo, cómo, cómo te presento en la radio, qué sería lo mejor, ta, 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 ta. Yo creo que es importante, ¿no? Importante porque es como vamos a comunicar, y vamos a nosotros a mostrarlo en nuestros medios. A ver, creo que aquí tengo algo más. No.
ya con eso estamos. Y entonces, retomo, ¿cierto? Esta idea de lo que habíamos dicho, esto siempre de ponerse en el lugar del otro, la otra, eh, preguntarle cómo nos presentamos, cómo tratamos, ¿cierto? ¿Qué términos utilizamos? ¿Cuáles van a ser los más idóneos? A mí me ha pasado con las disidencias, algunas prefieren ciertos términos, otras no. Eh, em, y evitar, ¿cierto?, la discriminación, evitemos los prejuicios y también, como un poco decía bueno, el Quique, tiene que ver con nuestra responsabilidad como medios, ¿no? Y desde dónde estoy hablando, ¿no? Porque le hablamos a la mayoría, le hablamos quizá a nuestro público, y eso es muy importante también en nuestra responsabilidad social que tenemos al hacer comunicación, ¿no? Y finalmente solo decirles que no es fácil, y reitero esto, cuando eh, históricamente incluso de nuestras vidas, has tenido la posibilidad de acceder en menos pasos a otros lugares. Hay otros que tenemos que hacer la vuelta más larga, ¿no? Para llegar, o no llegamos simplemente. Entonces, estamos en un momento crítico socialmente, pero es propio también, ¿no? Los pueblos indígenas hablamos siempre de que esto es cíclico, pero tenemos que cuidar lo que hemos construido en Chile y tenemos que cuidar también lo que se ha construido como sociedad. Eh, y por eso creo que es importante también preguntarnos estos momentos de reflexión y de cómo yo estoy comunicando y construyendo en mucha rabia también. Uno denota mucha rabia. No sé si la rabia se responde con rabia. Eh, Eso, estimados, estimadas, ha sido un gusto compartir con ustedes y espero, no sé, si algún comentario o si tienen dudas con la tarea también que le dimos nosotros para este módulo, ya que la próxima semana va a redondear con el último taller, ahí vamos a estar y eso, dejamos unos minutitos para terminar.